www.gov.co. Para nosotros es un gran honor reencontrarnos en una edición más de nuestro programa Consejo de Estado en línea de cara al país, la plataforma que ha puesto al alcance del ciudadano, los estudiantes y la comunidad en general las discusiones jurisprudenciales que más impactan el trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esta oportunidad nos acompaña el magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, César Palomino Cortés, quien nos hablará sobre el derecho a la reliquidación pensional del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Saludamos a los estudiantes de Derecho de la Universidad Los Libertadores y al doctor John Jairo Morales, su decano, que nos acompaña esta mañana. El doctor Palomino es abogado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, magíster en Derecho y especialista en Administración de Justicia y Resolución de Conflictos de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá y en Derecho Penal y Criminalística de la Universidad de Medellín. Fue magistrado de los Tribunales Contencioso Administrativos de Cundinamarca y el Chocó, juez primero civil del Circuito de Quibdó, juez promiscuo Circuito de Bahía Solano y juez civil municipal de Quibdó, entre otros cargos. Nuestro invitado de hoy es autor del artículo Herramientas para el control administrativo en sede de acción de tutela, que fue publicado por la revista judicial en el año 2009. A los cibernautas recuerden seguir también, poner en nuestra videoconferencia a través de la cuenta oficial en Twitter, @Consejo de Estado. No olviden que por esta vía pueden formular preguntas que resolveremos al final de la intervención del doctor Palomino Cortés. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el magistrado César Palomino Cortés. Buenos días. Igual doy la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Los Libertadores. Del Consejo de Estado. Igualmente, saludamos a todos los cibernautas que nos ven por el canal interinstitucional. Como lo decía el que me anuncia, voy a hablarles en este espacio sobre el tema de la reliquidación de las pensiones en el régimen de transición de la Ley 100. El tema reviste gran importancia porque es de mucha actualidad debido a fallos recientes de la Honorable Corte Constitucional que de alguna manera se han entendido en contravía de lo que el Consejo de Estado sobre el tema ha venido sosteniendo a lo largo de estos últimos 15 años de jurisprudencia. Particularmente la sección segunda del Honorable Consejo de Estado. Ocurre ello por las diversas interpretaciones que se le ha dado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que reguló el régimen de transición de las pensiones que se habían consolidado o venían consolidándose al amparo del régimen anterior al de la Ley 100, que era el de la Ley 33 del 85. Me refiero básicamente a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional C-258 del 2015, a la SU-230 del 2015, a la SU-627 del 2016 y a la T-615 del 2016. El
Consejo de Estado, que por disposición constitucional es el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, había venido de manera casi pacífica, digo yo, resolviendo los casos particulares de personas que de alguna manera entraban en conflicto con la entidad de previsión que no les reconocía o les reconocía indebidamente sus pensiones al amparo del régimen que habían adquirido, al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Y el Consejo de Estado había proferido una sentencia que se puede señalar hito, que es la de el 4 de agosto del 2010, con ponencia del doctor Alvarado de la sección segunda, en donde dejaba claro cuál era la interpretación que se le debía dar dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa a el artículo 36 de la Ley 100 respecto a la transición de esas pensiones. ¿Qué es exactamente lo que regula el artículo 36 de la Ley 100 del 93 en punto de la transición? Cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, habían algunas situaciones consolidadas en materia pensional, otras que se venían consolidando, expectativas ciertas de personas que no quedaron cobijadas bajo el régimen general de pensiones de la Ley 100, sino que quedaban por aquello de los derechos adquiridos o por las expectativas legítimas, quedaban amparadas por el régimen anterior que traían cuando entró en vigencia la Ley 100. Esas personas, por mandato del artículo 36 de la Ley 100, sus pensiones quedaban reguladas por el sistema establecido o el régimen anterior al cual se encontraban afiliados al momento de entrar en vigencia la Ley 100. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran justamente aquellas que al entrar en vigencia la ley, que lo fue el 1 de abril del 94, a nivel nacional, los empleados nacionales, y el 30 de junio del 2005 para los territoriales, las personas que a esa fecha tenían una de estas dos condiciones. Dice el artículo 36, la edad para estas personas, ¿sí? La edad para estas personas para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el monto de semanas cotizadas, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 35 años de edad, si son mujeres, o 40 o más años de edad, si son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados, será el establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Es decir, estas personas que se refiere a la ley, que estuvieran en alguna de estas dos condiciones, 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 años o más de edad si son hombres,
o que tuvieran 15 o más años de servicios cotizados, a estas personas no se les aplicaría la ley 100, sino que estas personas quedaban cobijadas por el régimen pensional general o especial que tenían antes al que venían afiliados. ¿Correcto? Hasta ahí pareciera que esto no tiene ningún inconveniente. Pues sí lo tuvo y sí lo tiene actualmente. Estoy hablando de la ley 100 del 93. ¿Cuántos años han pasado? Y todavía es la hora de que la jurisprudencia nacional no se ha puesto de acuerdo en relación con aspectos básicos de la pensión respecto de estas personas que, repito, quedaron excluidas del régimen general de pensiones establecido en la ley 100 del 93. ¿Y por qué hoy existe problema? Existe problema porque, la verdad sea dicha, el artículo 36 de la ley 100 no es lo suficientemente claro. No tiene una redacción afortunada y se ha prestado para al menos dos interpretaciones. No tanto respecto de quiénes tienen derecho, porque eso está supremamente claro, eso es una interpretación absolutamente objetiva, clara. Habrá la edad de la persona o el tiempo de años cotizados, eso no tiene problema. El problema que se ha presentado con la interpretación es cuál es el ingreso base de liquidación de esa pensión. ¿Cómo se le liquida la pensión? ¿A qué tiene derecho cuando se retira esa persona a que le paguen como pensión? Ese es el problema. Y repito, ese solo hecho de definir el IBL, es decir, el ingreso base de liquidación de esas pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición, al menos esa norma al menos ha tenido dos interpretaciones. Una interpretación que es la del Consejo de Estado y otra que es recientemente la de la Honorable Corte Constitucional, que son opuestas, son encontradas. Y entonces, como aquí hay interesados, sucede que a los pensionados, la persona que se considera amparada por el régimen de transición, normalmente acude a la interpretación que de esta norma ha hecho el Consejo de Estado porque le resulta más favorable a sus intereses. La entidad de pensión recurre a la interpretación de la Corte Constitucional porque le conviene que la pensión de esas personas sea, digo yo, liquidada de manera diferente, menos favorable para el pensionado, más favorable para la entidad pensional, la UGPP. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Y cuál es la almendra del tema? Es el último inciso del artículo 36. Porque, si ustedes, yo acabo de leer el inciso segundo del artículo 36, que es el régimen de transición de la ley 100. Pero el artículo tiene un inciso que es el que ha generado el problema. Y es el inciso. Dice: el ingreso base para liquidar la pensión de vejez
de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según certificación expedida por el DANE. Esta norma, que es una reproducción del artículo 21 de la Ley 100, trae unos parámetros muy distintos de los parámetros que se traían o que traían los regímenes anteriores al de la Ley 100 para efectos de liquidar el ingreso base de la pensión. Totalmente diferente. Entonces, que apliquen esta norma o apliquen la otra, la que venía, la que traían los regímenes generales o especiales, antes marca una diferencia abismal frente al caso concreto del pensionado. Que le apliquen esta norma o le apliquen la otra, le genera un detrimento en su pensión, un desajuste en su pensión de bastante significación. Y estamos hablando de una población muy sensible, que son los pensionados. Muy sensible, un segmento muy sensible de la población. Personas que ya no pueden seguir trabajando, que no pueden seguir generándose un ingreso producto de su trabajo, de su esfuerzo. Porque se supone que ya lo ahorraron, ya lo trabajaron. ¿Sí? Entonces, que le apliquen esta norma o que le apliquen la que traía, ¿sí? Eso es vital en sus aspiraciones de vida. La interpretación que del Consejo de Estado le da a esta norma del artículo 36 es que esta parte de la ley, del artículo 36 de la Ley 100 que acabo de leer, esta parte no queda incluida dentro del régimen. Así que quedó el régimen de transición en criterio del Consejo de Estado, también comprende la manera de liquidar la pensión. Esa es la posición del Consejo de Estado. Es decir, el régimen de transición comprende no solamente el tema de la edad, el tiempo, el número de semanas cotizadas y el monto, sino también el IBL. El que traía el régimen de transición, las personas amparadas por el régimen de transición, se benefician de todo el régimen que traían cuando entró en vigencia la Ley 100. Es decir, el IBL sí es, en el criterio del Consejo de Estado, un aspecto de la transición. En tanto que para la Corte Constitucional, este tema del IBL no hace parte del régimen de transición, sino que las personas que venían, ¿sí?, tienen derecho a pensionarse con el tiempo, con la edad, con las semanas y con el monto que traían, pero el IBL es el que se define en la Ley 100. ¿Sí? Promedio de los últimos 10 años. El régimen anterior al de la Ley 100 señalaba promedio del último año. Fíjense ustedes, ahí apenas en eso hay una abismal diferencia. No es lo mismo la proporción de 10 años que la proporción de un año. Fuera de otra cantidad de factores que inciden totalmente en el tema pensional, en el monto de la pensión. Y esto ha creado una situación de anarquía, casi que de caos,
al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque hay tribunales que aplican la tesis de la Corte Constitucional. Hay juzgados administrativos que aplican la tesis de la Corte Constitucional. Hay otros que aplican la tesis del Consejo de Estado en la sentencia de unificación que el Consejo de Estado ha proferido. Pero hay algo peor. Hay algo peor. Si es que puede haber cosa peor que esto. Y es que la sentencia de unificación del Consejo de Estado, la última que el Consejo de Estado profirió, donde sentaba su posición, la sección segunda, sentaba su posición, reiteraba su tesis en relación con la interpretación que se le debía dar al artículo 36, esa sentencia, que fue de fecha 25 de febrero del 2016, con ponencia del doctor Arenas, la persona a quien yo reemplacé en la sección segunda, fue dejada sin efecto por vía de una acción de tutela proferida por la sección quinta de este mismo Consejo de Estado. Que significa que esa sentencia, que también es una sentencia de unificación, ¿sí?, hoy está sin efectos, producto, repito, de una sentencia proferida por la sección quinta del Consejo de Estado a resolver una acción de tutela que se interpuso contra esta sentencia, justamente. Y la sección quinta le ordenó, por vía de tutela, a la sección segunda que en el caso de esta sentencia le diera aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional. Y nosotros nos tocó darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional al proferir la sentencia de reemplazo que lo hicimos en sentencia del 15 de diciembre del año próximo pasado. Entonces, la sección segunda aparece dándole cumplimiento a una sentencia de tutela en donde acoge el criterio de la Corte Constitucional para ese caso. En esa sentencia, del cual yo fui el ponente entre comillas, porque solamente se trataba de darle cumplimiento a una orden de tutela, se dejó claro cuál era la posición o cuál es la posición del Consejo de Estado, que no es diferente a la que ha sostenido durante los últimos 15 años. Posición uniforme, de la manera como se debe interpretar, repito, el artículo 36, frente al tema del régimen de transición de las pensiones. Entonces, se le dio cumplimiento, sí, a la sentencia de tutela, pero al tiempo se dijo que el Consejo de Estado, la sección segunda del Consejo de Estado, mantenía su tesis de interpretación. Igualmente, la sección segunda del Consejo de Estado, de forma unánime, decidimos que un tema relativo a estos casos, que hay muchos, fuera llevado a sala plena contenciosa administrativa del Consejo de Estado, para que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado adoptara una posición unificadora, ya no de la sección segunda, sino de todo el Consejo de Estado, de toda la sala contenciosa del Consejo de Estado, tomara una posición en relación con la interpretación de esta norma y del derecho que tienen las personas, los pensionados, a saber cuál es realmente el régimen que se les aplica a cada una de sus pensiones. Y en esa estamos. Hasta ahí estamos. Todavía no se ha pronunciado la sala plena de lo contencioso, pero
es posible que la sala plena asuma el conocimiento del caso que con ponencia mía vamos a llevar, a efectos de que ya no sea solamente la sección segunda del Consejo de Estado, sino la sala plena de lo contencioso, quien adopte una posición al respecto. Les voy a explicar a ustedes, los presentes y los que nos ven, cuáles son los argumentos que tiene la sección segunda del Consejo de Estado para interpretar de la forma en que lo hace esta norma del artículo 36 de la Ley 100. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué es lo que el Consejo de Estado, su sección segunda, ve en esta norma para interpretarla de la forma en que lo hace? El tema que se presta para diversas interpretaciones, las diversas interpretaciones dependen de la visión que se tenga frente a algo muy elemental, que es el concepto de salario. ¿Qué es el salario como tal? ¿Y cuál es el salario que se debe tomar como base para efectos de liquidar las pensiones? El gobierno, el Estado, históricamente, ha venido con una política de diferenciar entre el salario que se devenga cuando se está en actividad, ¿sí?, cuando se está laborando, y otra del salario que se toma como base para liquidar la pensión. Históricamente se ha venido restringiendo ese concepto, diferenciando, excluyendo del salario algunos factores que no se tienen en cuenta para efecto de liquidar las pensiones y sobre los cuales no se aporta, lógicamente. Sí. Por política pública. El tema de las pensiones es una carga para el Estado, sobre todo las pensiones en el régimen de prima media, son una carga para el Estado. Se pagan con el presupuesto general de la Nación. Es una especie de pasivo que viene allí cada día más pasivo, que además no es poco considerable, es de billones de pesos. Creo que 11 billones de pesos le cuesta al presupuesto pagar las pensiones del régimen de prima media. Y entonces, por política pública, se había venido restringiendo esa noción. Hoy en día, y eso hay que decirlo, hoy en día el tema es supremamente claro. Es decir, las pensiones que se reconoce al amparo de la ley 100, que no tienen el problema de la transición, el tema no es problemático, está claro, definido. La ley 100 es supremamente clara en decir cómo es que se liquidan las pensiones, ¿sí? ¿Cuál es el salario base? ¿Cuál es el ingreso base para liquidarlas? La ley cuarta del 92 fue clarísima en señalar que ya no se puede, por vía de interpretación
decir cuáles son los factores que se tienen en cuenta porque la ley los tiene definido y esa definición está taxativa. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en esto es supremamente clara. El acto legislativo número 1 del 2005, supremamente claro. En el tema de cotizaciones, supremamente claro. No hay dificultad, hoy no hay dificultad. La dificultad viene de las pensiones, repito, que venían, las de antes, las de hoy no. Y esto quiero dejar en claro, porque a veces se entiende que la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tema también se aplica a las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 100. No, en eso el Consejo de Estado supremamente pacífico, en eso una armonía total con la Corte Constitucional. Porque repito, el acto legislativo número 1 del 2005, la Ley 4 del 92, la Ley 100, son supremamente claros en definir el tema. Hoy ya no es, si alguna cosa pasa hoy es porque cambie la ley. Ya se está hablando de una nueva ley, un nuevo régimen pensional. Cuando cambie el régimen, pues cambiará la forma de liquidar las pensiones. Ya no será en promedio de los 10 últimos años, será promedio de los 20 años, o será durante todo el tiempo de la vida laboral que se promedien las pensiones. La tasa de retorno será diferente. ¿Sí? Es decir, habrá una redefinición del tema, pero será una ley que lo haga. Pero por vía de jurisprudencia ya no se puede. Por vía no se puede. El problema se presenta es con aquellas, repito, pensiones anteriores, las que venían, que no son pocas, son muchas, y tienen problemas. Muy bien. Entonces, les decía que la tesis del Consejo de Estado se sustenta básicamente en dos pilares. El Consejo de Estado tiene dos criterios para interpretar la Ley 100 del artículo 36 de la Ley 100 del 93. El primero, como les dije, un criterio amplio en materia de salario. El criterio amplio en materia de salario es que, en principio, todo lo que se devenga y que no esté expresamente excluido, ¿sí?, es factor determinante para la liquidación de la pensión. Todo lo que se devenga. Ampliamente. Responde a exigencias, además de los convenios de la OIT. Todo lo que se devenga es criterio relevante para determinar el IBL. ¿Sí? Excepto que haya una norma que excluya ese factor, porque no es salario, Entonces, el legislador puede decir que no es salario, podría decir que no es salario y que se excluye. Y efectivamente, la jurisprudencia normalmente ha respetado esas normas que excluyen. Algunas han sido objeto de demandas y por vía de acción de nulidad se excluyen del mundo jurídico. Y entonces, si se excluye la prohibición de que hagan parte del IBL, pues entonces harán parte del IBL. Pero en principio, mientras no haya una exclusión por parte de la autoridad competente, del juez competente, que es el contencioso administrativo también, se respeta esa norma que excluye. Pero mientras no haya una norma que excluya el factor, ese factor hace parte del IBL. Esa ha sido la gran interpretación, el gran entendimiento que el Consejo de Estado le ha dado a la norma. Es decir, en ese contexto del Consejo de Estado, la transición es todo. Las personas que entraron en transición, que están en transición de la Ley 100, se les aplica en todo, en tiempo, en edad, en monto,
en IBL el que traían antes de la ley 100. No se puede escindir, no se puede partir en dos. Esa era una primera gran interpretación que hacía el Consejo de Estado y que está en la sentencia que les decía, que les digo, del doctor Alvarado del 4 de agosto del 2010. Ahí se unificó, ahí el Consejo de Estado unificó y dijo, ¿qué factores integran el IBL? Todo lo que se devenga, excepto que esté expresamente excluido por una ley. Todos los factores. Primas, claro que las primas entran. Las primas corresponden al trabajo efectivo. Todo lo que sea trabajo, primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos de representación. Además, por supuesto, de la asignación básica, fijada por la ley. Todo eso hacía parte del IBL. Y a renglón seguido el Consejo de Estado decía, si en la vida laboral del trabajador no se le descontó para pensión estos factores, no se tuvieron en cuenta para hacer el aporte al momento de reconocerle la pensión, al momento de integrar el factor al IBL, pues háganme los descuentos. No es culpa del trabajador que la entidad, el empleador, no le haya hecho los descuentos. Y es que les digo una cosa, los empleadores, que en el caso de es el Estado, en el caso de los de prima media es el Estado, ¿sí? Normalmente excluye factores, no hace aportes, porque parte de esos aportes son por cuenta del Estado, son por cuenta del empleador. ¿Sí? Como al empleador le conviene que menos factores se hagan aporte porque menos es su porcentaje que aporta al tema de las pensiones. Las pensiones son compartidas entre una parte por el trabajador y otra parte por el empleador. Entonces, normalmente el empleador no le descontaba sobre todos los factores, sino sobre algunos. Y eso definía la pensión del trabajador, lo que no parece justo. Entonces, repito, esa es la primera gran interpretación que el Consejo de Estado hace de la Ley 100, del artículo 36 de la Ley 100. Todos los factores, mientras no sean incluidos, hacen parte del IBL. Si no se aportó respecto a esos factores, entonces al momento de hacer el reconocimiento se debe hacer el descuento respectivo. No es culpa del trabajador que el patrono no le haya hecho sus aportes. Pero como no hay pensión graciosa, igual para la sostenibilidad del sistema es necesario que el trabajador, el patrono, haga su aporte, ¿sí? Que haga el aporte. Entonces se ordenaba hacer el descuento. El otro entendimiento que el Consejo de Estado le ha dado al artículo 36 de la Ley 100 es el siguiente. Un tanto para explicar por qué esta norma del inciso tercero del artículo 36. ¿Por qué esta norma aparece acá en la disposición que regula el régimen de transición? ¿Por qué aparece? Porque es una cuestión importante definirla. Es que la interpretación que da la Corte Constitucional, que es la misma que da para los particulares la Corte Suprema de Justicia, tiene una razonabilidad, por supuesto, en el texto del artículo 36. ¿Y por qué esta norma está aquí? ¿Cómo se justifica la presencia de esta norma? Que el legislador haya
repetido en el artículo 36 esta norma que está en el artículo 21 de la Ley 100. ¿Por qué la incluyeron aquí, en el régimen de transición? Eso tiene que tener alguna explicación, porque no puede ser que está ahí y usted la ignore. Al interpretar la norma usted la ignore. ¿Sí me van a entender? Algún efecto útil debe tener esto. Entonces el Consejo de Estado ha entendido que esta norma sí tiene un efecto útil. Y ese efecto útil el Consejo de Estado le ha dado a esta norma, a este inciso tercero, repito, es el siguiente. Miren, el Consejo de Estado tiene la tesis de que los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100, ojo, los beneficiarios, las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 del 93, tienen un derecho adquirido, dice el Consejo de Estado, tienen un derecho adquirido a escoger el sistema que sea más favorable para efectos de la liquidación de su pensión. Derechos adquiridos y favorabilidad. Entonces, lo que el Consejo de Estado ha dicho es lo siguiente. Si usted está en el régimen de transición, es posible, perfectamente posible, que le resulte más favorable que su pensión se la liquiden de acuerdo con esta norma de la Ley 100, que con el régimen que traía anteriormente, sea general o sea especial. Es posible. Es posible que el promedio de los 10 últimos años, con la tasa de retorno que trae la Ley 100, que le sea más beneficioso para el pensionado que le apliquen el régimen que traía en tema de liquidación. En esos casos, cuando el beneficiario considera que le es más favorable la liquidación de su pensión al amparo de esta norma de la Ley 100, entonces puede escoger que se le aplique para su liquidación de pensión, el IBL de la Ley 100. Por eso es que el legislador reprodujo el artículo 21 aquí en el artículo 36, relativo al régimen de transición. Esa es la explicación. No tiene otra. No es que esta norma excluya el IBL anterior, no. Es que es una alternativa que tiene el empleado, por principio de favorabilidad. Y ese es el entendimiento. Y se han presentado casos en los cuales personas dicen, yo estoy en el régimen de transición, pero mire, para mi caso particular, porque yo coticé durante 30 años, tengo 1.400 semanas cotizadas. Yo quiero que mi pensión me la liquiden con fundamento en la Ley 100. IBL de Ley 100. Porque haciendo los cálculos, haciendo las sumas, haciendo el promedio, me resulta más favorable. Y el Consejo de Estado le ha dicho, sí señora, tiene toda su razón. Liquídesela con fundamento en Ley 100, porque para ella es más favorable. Esta interpretación que el Consejo de Estado le da a esta norma consulta con principios de igualdad, absolutamente, y sobre todo respeta el principio de favorabilidad, que es cardinal en materia laboral y prestacional. Lo que no se puede hacer es tratar de mezclar los dos sistemas para coger un pedacito de lo favorable de cada uno de ellos y hacer un tercer régimen de pensiones. Eso es lo que no se puede. Como también hay personas que lo intentan.
Es decir, liquídeme parte, aplíqueme IBL del régimen anterior en parte y en parte IBL de ley 100, porque me resulta así sí más favorable, así sí muy ventajoso y así sí no se puede. Y así sí no se puede, porque eso atentaría con principios que son también cardinales en estas materias, que son el principio de la inescindibilidad del sistema y el principio del englobamiento del sistema. El sistema se aplica íntegro, se aplica a todo, ¿sí? Se aplica a todo. Entonces no puede pretender una persona que se le aplique IBL, partecita de régimen anterior, ley 33 o régimen especial, y partecita de ley 100. ¿Sí? El monto, el porcentaje de los regímenes anteriores a la ley 100 es el 75%. Uno siempre dice que su pensión equivale al 75% de lo que del salario, ¿sí? En ley 100 va desde el 65% hasta el 85%. Entonces, uno puede decir, no, liquide mi pensión con el IBL anterior de la ley 100 y me aplica el 85% de la ley 100 porque me resulta más favorable. Así tan bonito no dan tanto. Así sí no se puede. Pero lo que sí puede hacer es decir, aplíqueme el IBL de ley 100, total de ley 100, con todos sus aspectos, a pesar de que yo estoy en régimen de transición, porque me es más favorable. Eso sí se puede hacer. Y ese es el entendimiento que el Consejo de Estado le da a esta norma. La explicación que tiene este inciso está por ahí, porque la persona que está en régimen de transición tiene un derecho adquirido a que se le aplique el IBL más favorable, o el que traía, o el que está consagrado en el artículo 36. Por eso es que el legislador reproduce esta norma aquí dentro del artículo 36, ¿sí? Norma que está exactamente en el artículo 21 de la ley. Esa es la explicación de la presencia de esta norma acá. Y eso consulta con principios como el principio de igualdad, el principio de favorabilidad, el principio de inescindibilidad o de conglobamiento que llaman. Y esta es la interpretación que el Consejo de Estado ha mantenido siempre y que reitera en todas sus sentencias. Esto, por supuesto, no es acorde, no es totalmente de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional, que es en el sentido que el régimen de transición de la ley 100, es decir, el IBL no hace parte del régimen de transición. Y que las pensiones en régimen de transición se tienen que liquidar con fundamento en la ley 100 y no da esa posibilidad de favorabilidad. ¿Sí está claro? ¿Seguro? Bien. ¿Por qué el Consejo de Estado considera que su tesis debe imponerse, debe prevalecer? ¿Por qué la sección segunda del Consejo de Estado está propendiendo porque su interpretación, la interpretación que da al artículo 36 es la interpretación que debe regular el tema pensional en Colombia respecto de estas personas que están en transición? El Consejo de Estado tiene varias argumentaciones, tiene varias razones, muchas. La primera razón que tiene el Consejo de Estado para que esta
tesis de interpretación prevalezca, es que esta tesis de interpretación que el Consejo de Estado trae ahora fue compartida durante mucho tiempo por la Corte Constitucional. Hay cualquier cantidad de sentencias de la Corte Constitucional, de sentencias de tutela, en donde la Corte Constitucional, en amparo de los derechos fundamentales de las personas pensionadas, decían que le aplicaran la tesis más favorable, la idea más favorable. Le voy a señalar, por ejemplo, la sentencia T-631 del 2002, la T-169 del 2003, la T-651 del 2004, la T-158 del 2006, la T-251 del 2007, y cualquier cantidad de sentencias de tutela. La Corte concedía amparos constitucionales por vía de tutela, haciendo prevalecer la tesis del Consejo de Estado. Entonces se pregunta uno, ¿y por qué la Corte cambió de tesis? ¿Por qué la Corte varió la idea que traía, que era totalmente acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado? Y entonces uno mira los antecedentes de estas sentencias C que yo les acabo de señalar, de la Corte, donde adopta la otra posición, y uno ve que están referidas a casos puntuales. Casos que de verdad preocupan, casos que son disfuncionales para el sistema, casos que de alguna manera significaban un privilegio o daban unas ventajas desproporcionadas para ciertas personas. Personas que por vía de que se les aplicara la interpretación del Consejo de Estado era más favorable, incrementaban sus pensiones de 2 salarios a 15 salarios. Eso es desproporcionado. El tema de los congresistas, el tema de los magistrados de las altas cortes, que devengaban pensiones desproporcionadas, el tema del carrusel de las pensiones, no sé si ustedes escucharon el tema por ahí, personas que eran empleados de bajos ingresos y los nombraban de magistrados auxiliares 1 mes, 2 meses, y por vía de ese ingreso de 2 o 3 meses pedían reliquidación de las pensiones, y las pensiones se les incrementaban de 5 millones a 10 millones, a 20 millones. Y lo que habían aportado era 1 mes, 2 meses. Eso tampoco es justo. Eso tampoco es justo. Y esos fueron los casos que dieron origen a estas sentencias de la Corte. Porque la Corte dijo, mire, esto de alguna manera es un tema de privilegio. Eso crea esa interpretación del Consejo de Estado, sí, crea unos privilegios, crea unas ventajas desproporcionadas. Eso hay que corregirlo. Entonces optó por interpretar la norma de la forma como lo está haciendo, que yo ya les expliqué, y lo convirtió en regla general. Entonces lo que el Consejo de Estado dice es, muy bien que esos casos no prosperen. Es decir, que esas personas que pretenden privilegios o que pretenden pensiones desproporcionadas con lo que cotizan, está bien que eso no pase, que eso no suceda. Pero sobre pretexto de corregir unos privilegios o unas situaciones de ventajas desproporcionadas, en casos puntuales no se puede cambiar todo el régimen, porque el 99%
de estas personas no tienen ni estos privilegios ni aspiran a ventajas desproporcionadas, aspiran a que su pensión sea realmente la que se ganaron durante toda su vida laboral. Corregir una disfuncionalidad del sistema no da margen para cambiar todo el sistema, llevándose de calle todos los principios cardinales de los sistemas pensionales, de los regímenes pensionales, la favorabilidad, los derechos adquiridos, ¿sí? Entonces, el Consejo de Estado ha dicho, el sistema, la interpretación que hace el Consejo de Estado también permite que se detecten estos casos, ¿sí? Y que también se puedan corregir. Pero el caso puntual, no aplicar la tesis a todos, porque cuando se aplica a todos, también se crea desigualdad. También se genera desigualdad. ¿Y quién es el competente para detectar esos casos y corregir las disfuncionalidades del sistema? Pues el contencioso administrativo, que es el juez natural de control del acto administrativo. Y esto es son actos administrativos. En la interpretación que da el Consejo de Estado, en tanto que es favorable, en cuanto que consulta criterios de igualdad, criterios de proporcionalidad entre lo que se devenga y lo que se recibe por pensión, ¿sí? No son violatorios de ningún derecho fundamental. Todo lo contrario, son respetuosos de los derechos fundamentales. Entonces no tiene por qué la Corte, respetuosamente, pretender por vía de sentencias de tutela, por más que sean de unificación, regular un tema que es exclusivo, que es de competencia del contencioso. Así, repito, las sentencias los casos que hayan originado estas sentencias de tutela sean de verdad casos para ver, para mirar, para corregir. Nosotros, la jurisdicción contenciosa administrativa, tiene mecanismos, sin salirse de la interpretación que da el Consejo de Estado a estas normas, para corregir estas situaciones de privilegios o situaciones de ventajas desproporcionadas que en ocasiones se presentan. Y que nosotros somos conscientes que se presentan y que hay que corregirlas. No es justo que por 2 o 3 meses de trabajo se le incremente, de salario, se incremente una pensión por vía de reliquidación de 2 salarios a 10 o a 20 o a 15 salarios. Eso no está bien. Eso atenta contra la sostenibilidad del sistema pensional. Entonces, no está bien. Bueno, doctor Palomino, nos han llegado algunas preguntas de nuestros cibernautas frente a esta brillante exposición. Una de ellas señala: según lo explicado, la reliquidación en transición debe ser aplicada desde el principio de inescindibilidad de la norma, y con base en ello, es aplicando toda la norma anterior completa y no aplicando el ingreso base del artículo 21 de la Ley 100 del 93. Bueno, entonces usted me interrumpe porque yo iba a terminar. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Ya estamos? Ya estamos en los últimos minutos, doctor. ¿Qué hago? ¿Respondo a la pregunta o termino? Termino. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, ¿por qué el Consejo de Estado considera que la tesis, que esta visión que tiene el Consejo de Estado, cuando hablo del Consejo de Estado, hablo de la sección segunda del Consejo de Estado, considera que esta tesis es la que debe prevalecer? Nosotros, el Consejo de Estado, la sección segunda, venía
extendiendo la jurisprudencia, su jurisprudencia unificada, la venía extendiendo a casos similares. Es un mecanismo del CEPACA que permite extender la jurisprudencia cuando hay casos espejos, casos reflejos iguales o procesos guías, ¿sí? O testigos que llaman, y hay una jurisprudencia unificada, se va aplicando en las audiencias, se van aplicando a casos, eso permite descongestionar. Entonces el Consejo de Estado venía aplicando esta sentencia de unificación del doctor Arenas, la venía aplicando por vía de extensión de jurisprudencia. Y lógicamente que ya no lo hace porque la sentencia, la sesión quinta nos dejó sin efecto. Y ya no podríamos hacerlo. Pero antes de que la dejaran sin efecto, el Consejo de Estado venía extendiendo esta jurisprudencia y venía dando las razones por las cuales consideramos nosotros que debe prevalecer la interpretación que da el Consejo de Estado. Y rápidamente son las siguientes. El artículo 237, numeral primero de la Constitución. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Estos son temas referidos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y el órgano de cierre en estos temas es el Consejo de Estado, no es la Corte Constitucional. Entonces, la tesis, la interpretación que da el Consejo de Estado, la sesión segunda, debe prevalecer en estos casos. La Ley 270, artículo 48, estatutaria, la Administración de Justicia. Claramente dice que las sentencias de tutela de la Corte Constitucional no son obligatorias. Resuelven casos particulares y allí sí aplican totalmente, pero no para otros casos. Solamente la sentencia C lo serían. Y aquí la única sentencia C que se ha proferido sobre el tema es la 258 del 2013. Pero esa sentencia es referida a casos puntuales, porque en ella se resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley Cuarta del 92, que es el tema del régimen especial de los congresistas. Entonces, solamente frente a ese tema de la pensión de los congresistas tendría obligatoriedad la sentencia de la Corte Constitucional, no frente a los demás casos. El CEPACA, Ley 1437 del 2011, artículo 10, 102 y 269. Las sentencias del Consejo de Estado en temas de unificación son fuentes formales, lo dice el Código, el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Son fuentes. La sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre estos temas es fuente formal de derecho. Si es fuente formal de derecho, pues debe aplicarse por encima de cualquier otra interpretación. Esas son, entre otras, las razones por las cuales consideramos en la sección segunda que la sentencia del Consejo de Estado y la tesis interpretativa del Consejo de Estado debe aplicarse. Debe ser la fuente que resuelva estos casos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 del 93. Ahora sí, entonces, respondo la pregunta. Muchas gracias, doctor Palomino. Mire, lo acabo de decir, lo acabo de precisar. Hay dos maneras de aplicar el régimen de transición de la Ley 100.
en criterio del Consejo de Estado. Hay dos visiones, dos criterios, ¿sí? Uno es, primer criterio, el IBL sí hace parte, sí es un aspecto del régimen de transición. La persona que está en régimen de transición de la Ley 100 tiene derecho adquirido, no solamente a que su pensión se le reconozca con el tiempo, con la edad, con el monto, con las semanas cotizadas de régimen general o especial que traía, sino también con el IBL, ¿sí?, que traía antes de entrar en vigencia la Ley 100. Tiene derecho a que no se le aplique el IBL de la Ley 100. Pero también tiene la opción, por vía de principio de favorabilidad, que en su caso particular, aún si está en transición, lógicamente, si está en transición, también tiene derecho, en su caso particular, si el IBL de la Ley 100 le resulta más favorable, que se le tenga en cuenta ese. Y eso no atenta contra el principio de inescindibilidad, porque el artículo, la norma, está ahí, en el artículo 36. Por eso fue que el legislador reprodujo esa norma, no tenía por qué hacerlo. Si está en el artículo 21, pues ahí es que debe estar. ¿Y por qué la incluye acá? Porque esta norma también eventualmente se le podría aplicar a las personas que están en régimen de transición. El artículo 36 en conjunto es la transición, esa es la transición. Eso es lo que regula el tema pensional de las personas que tenían el derecho adquirido ya o que tenían la expectativa de adquirirlo. Ahí está todo, no necesita más. Aquí está para liquidarlo, para aplicarse. Entonces, es el interesado quien define ese tema. Esa es la tesis del Consejo de Estado y lo ha aplicado en sentencias, recientes sentencias. Lo que no se puede hacer es pretender que se le aplique partecita de un sistema y partecita de otro sistema porque le resulta más favorable esta partecita y esta otra partecita del tema del IBL. Liquídenme esta partecita con el régimen anterior y esta otra partecita con el régimen de Ley 100. Eso es lo que no se puede. Eso es lo que el Consejo de Estado ha dicho. Eso no se puede. Y en eso compartimos totalmente con la Corte Constitucional. Eso no se puede. Pero pretender que estando en transición se le aplique el IBL de la Ley 100 porque le resulta más favorable para su caso particular, pues claro, porque eso no atenta contra el principio de sostenibilidad fiscal. En la medida que esta persona ha cotizado más de lo que normalmente o legalmente se debió cotizar para tener derecho a la pensión. Estas son personas que han cotizado 1.400, más de 1.300 semanas. Tuvimos un caso de una señora que cotizó 1.400 semanas. Esa persona tiene derecho, con creces, ha ahorrado para su pensión, con creces. Se muere de vieja y le quedan debiendo. Entonces, eso no atenta contra la sostenibilidad fiscal. Y es perfectamente acorde con el principio de la proporcionalidad. Lo que yo ahorro, eso es para mi pensión, en proporción a lo que me deben pagar de mi pensión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad es que son varias las preguntas que nos han formulado esta mañana, pero vamos a dejar un espacio para una última pregunta. Y es, conforme al decreto proferido en el año 2013, producto del levantamiento del paro judicial de la época, en el cual la bonificación judicial se computa como factor salarial únicamente para los descuentos a los aportes al sistema de seguridad social, pero no para la liquidación de las demás prestaciones, un empleado de la rama judicial podría solicitar para la liquidación de su pensión que se compute también esa bonificación judicial como factor salarial.
Bueno, esos son demandas, hay unas demandas respecto de esos temas, ¿no? Entonces yo no me atrevería a pronunciarme sobre eso. Pero mire, que la pregunta me permite acordarme de otro, de algo que sí importa al tema que estamos tratando. Y es que yo les decía, cuando empezaba esta charla, que es política pública cada vez disminuir el concepto, la noción de salario. Es decir, hacer más restringida la noción de salario. Que una vez el salario que usted devenga en actividad y otro es el salario que se tiene en cuenta para efecto de liquidar su pensión. Hay personas que en actividad devengan 1 millón de pesos y se pensionan con la mitad de ese salario, 500.000 pesos, a veces menos. Debe haber algún equilibrio entre una cosa y la otra. El Estado, el sistema, la política pública cada día apunta a ir disminuyendo, a establecer una brecha mayor entre lo que se devenga y lo que se cotiza. Pero eso para efectos salariales. Pero para efectos tributarios es todo lo contrario. Ahí sí que la noción de salario es amplia. Ahí sí que todo se le cuenta. Todo vale, excepto lo que está, excepto lo exento. Pero lo demás todo le vale. Entonces, ¿por qué para entender, por qué cuando es lo del pobre, siempre lo del pobre es robado? Todo lo del pobre es robado. ¿Por qué cuando es para beneficiar al trabajador, entonces se le restringe la noción, pero cuando es para que el trabajador aporte, entonces sí se le amplía el concepto? Esas son las cosas que el Consejo de Estado mira. El Consejo de Estado, como juez, sensibilizado totalmente con los derechos de los trabajadores, con los derechos de los pensionados, ha visto que esta norma se puede interpretar de la mejor manera, en tanto que sea beneficiosa para el pensionado y que tampoco atente contra el principio de sostenibilidad fiscal, que es muy importante porque igual de eso depende que hayan recursos para pagar las pensiones. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que hayan entendido algo, que por lo menos salgan con las inquietudes que acá se han planteado. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Palomino. Muchas gracias también al auditorio por acompañarnos, a los cibernautas por seguir esta transmisión. Los esperamos en 15 días con más Consejo de Estado de cara al país.